perfectamente. Sí, sí, doctor. Bien, buenísimo. Bueno, les prometo, bueno, yo la promesa al aire la hago. Ya se empiezan a reír. Son 3 artículos lo que vamos a ver. O sea, no quiero hablar mucho. Yo, sobre todo, ¿saben por qué? Porque sé que están ahí en los últimos momentos antes de rendir. Por consiguiente, son 3 artículos que me dieron, o que me dejaron. Uno me quedó pendiente a mí, que es el tipo de el grooming, y 2 que me pidieron que por favor los veamos a los fines de que ustedes los tengan presente al momento de la examinación, que es abandono de persona y omisión de auxilio. Bueno, esperemos unos minutos más. Son 53. Si bien ayer tendría que ser 100 y pico, solo a mí me ocurre tener que dar clase en el interregno del partido de Argentina en época de pandemia, y de, supongamos, 160 personas que tenían que cursarla, había 14 y un par de ellos tenían el partido de fondo. O sea que tuve la suerte de poder escuchar que Argentina glorificaba su trabajo con haber ganado 2-1. Pero bueno. Es la altura. Sí. Es complicado hablar sobre todo de la tipicidad culposa, o imprudente, mejor dicho, tratando de olvidarse de que había personas jugando al fútbol, y yo debería haberlo visto. Pero bueno, no importa. Dejémoslo así. Bueno, a ver, antes de empezar, doy 2 minutitos más, y 5 comienzo. ¿Cómo vienen? Sobre todo porque es el 19, ¿no? El parcial. Sí, el 19. Muy bien venimos. Ajá. Ok. No le creo. Perdón mi sinceridad. Bueno, a mí me conoces, así que está todo bien, no me ofendo. No, está todo bien. ¿Viste? Eso es lo bueno de conocerlo. Ya no me mienten, yo me siento más tranquilo. Por eso vamos a tratar de que sea corto esto. Preguntita Sí. un poco al margen. El caso Kimmel, que lo subieron y yo lo estuve leyendo, ¿entra en el examen? Calculo que sí, si se lo subieron y lo dieron como parte integrante, seguro. No lo vimos en clase, pero lo han subido. Sí, pero pertenece a injurias. Claro, ¿quién trató el tema? Yo te diría que es capital el fallo. Claro. Es interesante, muy interesante y es importante además. Sí. El fallo Kimmel lo ves acá, lo ves en humanos, lo ves en en otra materia. En derechos humanos se ve, en una época también se veía en derecho constitucional. Yo me acuerdo que el doctor Jiménez varias veces lo trató. Yo lo vi 2 veces, por eso no me acordaba en qué otra materia, constitucional lo vi. En procesal penal también, a veces. Claro, depende de quién dé, pero... Claro, tenés razón. Sí. Bueno, ¿podemos empezar? Sí. Si no les parece mal, voy a empezar de la siguiente forma. Voy a hablar de abandono de persona y omisión de auxilio, artículos 106, voy a hablar mínimamente del agravante del abandono de personas, se van a dar cuenta por qué, y después voy a tratar la omisión de auxilio, que es el tipo penal previsto en el artículo 108. Y por último, voy a hablar del grooming. Ahí calculo que más de uno me va a ayudar con algún tipo de terminología que tenga que ver con la informática. Bien, vamos con el abandono de persona. Como siempre saben, me parece que una forma de caracterizar bien al tipo penal es tener en cuenta, sobre todo, cuál es el bien jurídico sobre el cual opera la figura. El bien jurídico protegido resulta, en esta figura en particular, la incolumnidad material de la persona, esto es, la vida, la integridad corporal,
de la misma, en la medida en que haya existido un peligro real, requiere el tipo penal, para la víctima del delito. O, en el caso de los dos párrafos finales, de la disposición de una lesión a la integridad física y o también da la posibilidad a la pérdida de la vida del sujeto pasivo. ¿Bien? Bueno, si ustedes leen el tipo penal previsto en el artículo 106, dentro y ya analizando el tipo objetivo, encontramos que la figura comprende tres figuras bien delimitadas. ¿Quieren que lo leamos? Si alguien lo lee, para cualquiera. Yo lo leo si quiere. Dale, dale, Roque. El que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar, o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años. Perfecto. No, está bien, gracias. Gracias, Roque. Entonces, de acuerdo a la lectura que ha hecho nuestro compañero, podemos observar que dentro del tipo previsto en el artículo 106 hay tres conductas distintas. Primero, colocar a una persona en situación de desamparo. Segunda situación prevista, abandonar a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que el autor, característica significativa, y a la que el autor deba mantener o cuidar. Y la tercera, abandonar a una persona a la que el propio autor ha incapacitado. Bien, la primera conducta implica que la gente ponga a la víctima, al sujeto pasivo, en situación de desamparo. Es decir, en una situación en la cual esta persona, la víctima, no tenga posibilidad de obtención de auxilio o asistencia por parte de terceros. Siempre, y esto es una nota característica de la figura, como toda figura o como todo delito de peligro, y en este caso de peligro concreto, siempre que resulte un peligro real para la salud o para la vida. ¿Bien? Entrando ahora a la segunda conducta prevista, se configura cuando se priva a la víctima de los cuidados necesarios para su subsistencia, lo que puede ocurrir, ejemplo, sacándola del lugar en donde se encuentra, dejándola en otro sitio, o directamente alejándola del lugar donde se encuentra. Este tipo penal, esta figura, puede cometerse tanto por acción como por omisión. El sujeto activo, y otra de las características significativas de esta segunda acción prevista en el tipo, es que el sujeto activo de este tipo penal solo puede ser la persona que con anterioridad al abandono estuviere jurídicamente encargada de mantener o cuidar al incapaz de valerse por sí mismo. Todos saben de lo que estamos hablando de una situación de, en el caso de la conducta omisiva, de una omisión impropia. Bien, dicho deber jurídico, o sea, este deber jurídico coloca al sujeto en una posición de garante, en el caso de la omisión, y puede provenir de la ley, en el cual, o en cuyo caso, como señalan algunos autores, esta situación, este delito pasa a caracterizarse como un delito especial propio. Por ejemplo, podemos dar una situación bastante común, el cual es los casos de los deberes de cuidado, de auxilio y de alimentos que tienen los padres respecto de sus hijos. Debo hacer un señalamiento. La simple privación de asistencia o interrupción no son suficientes. ¿Está?
es necesario que coloque en una situación de peligro concreto a el sujeto pasivo. Por último, la tercera conducta, si vemos la redacción, es bastante similar a la primera, exigiendo en esta tercera que solo puede ser sujeto activo de la misma quien previamente haya incapacitado a la víctima. En los tres casos, vuelvo a reiterarlo porque si se los preguntan, es una nota característica, es un delito de peligro concreto. En los tres casos debe comprobarse la existencia de un peligro concreto para la vida o la salud del sujeto pasivo. Si uno entra a ver, si uno hace, siguiendo el análisis y analizamos la tipicidad subjetiva, el tipo es un tipo doloso. Requiere el dolo directo de primer grado. Depende, la teoría que tengan respecto del dolo es querer y conocer o conocer simplemente. Bien, respecto de la consumación, este es un dato también distintivo de la figura. El tipo penal se consuma con la generación del peligro concreto para la vida o la salud de la persona. O sea, en principio, si el delito se consuma con la generación del peligro concreto para la salud o la vida de la persona, es poco probable, si bien en la práctica puede darse, de ver casos de tentativa, porque una vez que está consumado el peligro para la vida, va de suyo que el tipo penal se consume, se agota. ¿Está? Sí. ¿Alguna pregunta respecto de esto? En el caso de que la haya incapacitado previamente, ya el peligro hubiera existido. El tema es subsanar la posibilidad de que ese peligro sea mayor. En el caso Perdóname, de subsanar. Claro, de algún modo asistir a la persona que uno ya haya No, pero vos estás hablando, en ese caso ya no habría posibilidad de tentativa y para discutir una situación de tentativa acabada o inacabada. Si el peligro se concreta, no hay posibilidad. Estoy hablando de la consumación, porque vos dijiste que para que la consumación se genere tiene que haber, digamos... Tiene que existir. Ese peligro. Tiene que existir un peligro para la salud o la vida. Claro. En ese caso, cuando yo ya puse en peligro la vida de la otra persona, para evitar... Se consumó. Pero si yo, digamos, lesioné a alguien con el auto, por ejemplo, y lo asisto, no podría haber un abandono. Lo que podría haber sería una lesión, en todo caso. Pero estamos hablando abandono y no omisión de auxilio. Pero si yo lo puse en un peligro, podría ir en ese caso, ¿no? Digamos, si yo puse en peligro a la persona. En el tipo, si lees detenidamente el tipo penal, no te da, como en el caso de la omisión de auxilio, una situación de dar vos el auxilio o solicitar a alguien para que lo preste cuando vos estás imposibilitado. Acá si vos colocaste en esa situación a la persona, tenés el deber de socorrer a la misma. Ahora, si vos ya la pusiste en esa situación en concreto, sos autor de la conducta. Bien. ¿Bien? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Están muy callados hoy, pero bueno. Si podemos ver en el artículo 107, lo que hace simplemente el artículo es aumentar el máximo y el mínimo, y para evitar toda la problemática de la tentativa, lo que hace el tipo penal, el tipo del artículo 107 es en 1/3 en ambas situaciones, cuando se da esta función de agravación teniendo en cuenta el parentesco que existe entre sujeto activo y sujeto pasivo. Que ustedes ya lo hemos visto, que generalmente es una de las primeras agravantes que contienen los tipos básicos que el legislador considera que deben ser aumentados cuando se da una situación de parentesco. Fíjense ustedes, el artículo 80, cuando vimos el cuarto párrafo del 119, y aquí dice, si el delito fuera cometido por los padres contra sus hijos,
por estos contra aquellos o por el cónyuge. ¿Está? ¿Bien? ¿Se entiende la fundamentación del reproche de agravación? Tiene en cuenta la situación de parentesco. ¿Bien? Bien. ¿Podemos seguir? Vamos a el tipo penal de... Adriana, ¿querés preguntar algo? No, no, gracias. Ok. Bien. Vamos al tipo penal previsto en el artículo 108. Si alguien lo quiere leer... ¿Será reprimido? ¿Puedo? ¿Te lo leo? Dale. Será reprimido con multa de pesos 750 a pesos 12.500 Sí. el que encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años o a una persona herida o inválida o amenazada de un peligro cualquiera, punto y coma dice, omitiere prestarle el auxilio necesario cuando pudiera hacerlo sin riesgo personal o no diere aviso inmediatamente a la autoridad. Bien. Bueno, esto ya lo vimos, ¿se acuerdan cuando vimos omisión, que se da como ejemplo pretípico de las situaciones de omisión? Antes de referirnos específicamente a esta situación en particular, comenzamos por el bien jurídico protegido. Aquí la doctrina es conteste, que en este caso el bien jurídico protegido, podríamos decir, es ese principio de solidaridad y reciprocidad que debe imperar en los seres humanos, en la medida, en tanto y en cuanto, ¿no? Podremos decir, o en la medida en que estén en peligro los bienes, la vida y la integridad personal de un sujeto. Nos encontramos, ya lo vemos, la redacción es bastante simple y clara, frente a un tipo penal omisivo simple, que manda a realizar una conducta determinada. ¿Se acuerdan cómo es la característica de los tipos omisivos? En los cuales el tipo omisivo se reprocha la no realización de la conducta debida siempre y cuando esté en posibilidad de esta persona realizar la conducta debida, ya que el derecho no puede requerir de las personas la realización de conductas heroicas. Por eso da esa válvula de escape, de dar aviso de forma inmediata para que otro lo pueda realizar. Entonces, nos encontramos, decimos a un tipo penal omisivo, que manda a realizar una conducta determinada. Esto es, auxiliar o, como algunos llaman, válvula de escape, dar aviso a la autoridad ante determinados supuestos. Encontrar a una persona que se encuentra dentro de determinada franja etaria, perdida o abandonada, o a una persona minusválida. Bueno, entonces la conducta requerida es prestar auxilio, revelando a la gente de esa obligación solo cuando al hacerlo constituya un riesgo personal, en cuyo caso solo cometerá el delito en tanto y en cuanto omita dar aviso a la autoridad. Hago una referencia especial en algunos otros códigos. Esa situación de riesgo personal debe ser de cierta entidad. No, mire, ¿sabe qué? Tenía miedo. Porque si paraba, no llegaba al trabajo y tenía miedo de perderlo. No, señor. Estamos hablando de un riesgo personal, de entidad. Tenemos que tener presente, por eso siempre hago hincapié del bien jurídico protegido. ¿Existen personas? ¿Se entiende esa situación? Por eso da la cláusula que yo, y que algunos otros autores hablan de esa cláusula de escape, que da la posibilidad de dar aviso a la autoridad en caso de no poder hacerlo. Existen personas que tienen el deber jurídico de actuar y no quedan comprendidos dentro de la figura, sino que la conducta
pasa a la prevista por el artículo 106. A ver. Bombero. Exacto. El guardavidas en una playa. Por prestar auxilio debe entenderse la actividad de socorrer, ayudar, favorecer en el peligro. Dar aviso es, a ver, estoy para que lo tengan bien presente, es reconocer la situación generadora del deber de actuar. Y que él no puede prestarle la colaboración que requiere, entonces tiene que dar aviso, y este dar aviso debe ser de forma inmediata, sin solución de continuidad. Es un delito instantáneo, por lo que en el caso de no prestar la ayuda o no dar el aviso de forma inmediata, hace que la figura en cuestión se consuma. No obstante lo cual, puede darse la situación de, como todo delito de resultado, en este caso, admitir la tentativa. ¿Bien? A ver, es un delito doloso. ¿Me explica un poco cómo se daría la tentativa? Sí. A ver. A ver. La tentativa es aquel acto, aquella situación en la cual el delito no se consuma por una circunstancia ajena a la voluntad del sujeto activo, ¿no es cierto? Sí. Bien. Supongamos que una persona se está ahogando en una pileta. Sí. Y yo lo observo. Sí. Y decido, no voy a hacer nada. La tentativa de omitir ayuda. ¿Está? Perfecto. Y la persona, no, porque si sigue así, si no hace nada, el chico se ahoga, estamos dentro del delito consumado, omisión de auxilio. Sí. Yo no lo coloqué en esa posición, en esa situación. Si lo coloco, ya estamos hablando de otra conducta, de homicidio. Viene otra persona y lo auxilia. ¿Está? Sí. Situación de causalidad en la cual yo, el primero, me beneficio. Me beneficio porque mi conducta... Profe, ¿por qué ahí hay tentativas si el peligro igual estaba? O sea, el peligro ocurrió. ¿Cómo podemos decir que hay tentativa? Sí. Está bien, yo tendría que haber establecido... Está bien, eso porque A ver, la situación... Vamos a trabajar bien desde la situación de hecho. Sí. La situación de hecho es, una persona ve que se encuentra en situación de poder ahogarse, se cae un niño de 10 años. Sí. O menor de 10 años. No sabiendo si es un gran nadador o uno que no sabía nadar. Yo decido irme y la situación me es indiferente. Me voy. Sí. Otro padre, otra persona, pasa y lo salva. Sí. No sé si por eso hablo, que tengan en cuenta que tiene que ser una situación de peligro concreto, no peligro abstracto. Si Sí, no hay concreción del peligro, puede darse la posibilidad de tentativa. Pero ¿dónde estuvo la tentativa del primero que lo vio al chico y no hizo nada? ¿Qué tentativa? No, perdón, no lo quiero jorobar mucho, pero realmente No, está bien, son situaciones de parte general, pero no importa, está bien refrescarlas. Sí. Sigo sin ver dónde está la tentativa de la omisión de no prestar auxilio. Pensé A mí que... que me pasa lo mismo. Robert, a mí se me ocurre una idea que para decirle. Perdón. El artículo 42, cuando por una causa...
No, el artículo 42 específicamente establece: el que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución y no lo consuma por un acto ajeno de su voluntad. ¿Está? Sí. Bien. ¿Y dónde ¿Cuál sería la consumación en la omisión? La no prestación del auxilio sabiendo que se encuentra en una situación de peligro concreto. Sí. ¿Está? Claro. Bien. ¿De ahí se Vale. consumó? ¿Cómo queda en grado Yo tentativa? no sé si hay existencia de peligro concreto, ¿no? ¿Está? Y la situación me resulta indiferente y no realizo la conducta mandada porque no creo en la existencia del peligro. ¿Está? No hay acción típica Entonces, la directamente. situación se encuentra en curso de ejecución. El tipo penal, peligro concreto, no se materializa toda vez que el sujeto no sabe la existencia del peligro concreto. Y bueno, ¿y cómo queda Error eso en grado de tipo. tentativa si no es una acción típica directamente? Porque no sabe del peligro que es. No, pero perdón, ¿quién habla? ¿Josefina? Sí, yo, Josefina Pineda. No, sí, ahora te puedo... Discúlpame, la situación es conocida por el sujeto activo, lo ve a la persona. La situación sí, pero el peligro no, porque piensa que es por No. ejemplo, que sabe nadar, por ejemplo. No sabe la concreta, no, le estás agregando situaciones, no lo sabe. La situación de peligro él la sabe, no es un peligro concreto. Él se beneficia de la acción de un tercero. ¿Pero dónde está la tentativa? Claro, yo tampoco veo la tentativa. Fue Él derecho al intentó no dar tipo. apoyo, lo que pasa es que él no crea el peligro, Adri, él no creó el peligro estaba. Él lo que hizo fue un acto de omisión, pero zafó de que el chico tuviera una Está complicación. bien, no sería la palabra zafar, sería Sí. la situación objetiva que no hay... Eludió la situación. Eludió la situación. La situación, porque el tercero, no elude tampoco, porque este es un tipo omisivo. Hay una situación generadora del deber de actuar. Ante esa situación generadora del deber de actuar, se crea en tanto y en cuanto se manifieste el peligro concreto. No estamos en situaciones de peligro abstracto. ¿Está? Bien. No hay concreción del peligro toda vez que un tercero actúa. Sí. ¿Está? Por consiguiente, la no realización de la conducta debida ya había comenzado a ser parte de mi Está bien. realización Sí, causal. ¿Se entiende? Entendí. Sí. Eureka. No se olviden que generalmente en los delitos de comisión uno empieza la tentativa, esto ya lo vimos, ¿no? Comienza a ser punible la tentativa a partir de actos ejecutivos. Aquí el tipo es omisivo, la situación es diferente. ¿Está? Hay una situación generadora del deber de actuar. A mí la tipicidad me requiere una realización de una conducta específica. ¿A partir de cuándo comienzan esos actos ejecutivos? Podríamos decirlo, si alguien lo ve, algún docente me ve, me va a decir, no se dice así, pero a ver, a partir, es para fines didácticos. En el tipo omisivo, comienzan los actos omisivos a partir de cuando yo no realizo la conducta la conducta debida, que comúnmente se denomina situación generadora del deber de actuar. Yo comencé con esos actos, pero entre la concreción y no concreción del peligro, actuó un tercero que, si se quiere, póngalo de esta manera, Adriana, se beneficia con esa situación. Y si no apareciera el tercero salvador... Bueno, si no apareciera el tercero y el chico se ahoga se produce la situación y se concretiza el peligro, ya pasamos de la esfera de la tentativa y nos encontramos ante una situación de consumación. Si se concreta el peligro, si concretamente esa persona se comienza a ahogar y no se realiza esta situación debido a que no le di ni aviso a la autoridad y no realicé yo la conducta, por eso, fíjese que el legislador lo que ha previsto en la figura es que ese riesgo que me dice a mí que usted no actúe, debe ser de significativa importancia. Y no me libero, porque me dice, si usted no puede, por un riesgo que tiene que ser cierto, y tiene que tener determinada entidad, también
también tiene la obligación de dar aviso a la autoridad y no decir, che, ¿sabés qué? Hace 3 días vi un nene en medio de un incendio. Por las dudas les aviso para que vayan. No, este aviso tiene que ser de forma inmediata. Porque si usted tarda, Claro. también queda dentro de la figura. ¿Por qué? A ver si alguien me lo puede decir. Porque aumenta, Porque no dio aviso inmediato. Sí, está, pero ¿por qué? porque aumenta el riesgo de... No, no aumenta el riesgo. Por culpa, por omisión, por No, negligencia. el tipo no es culposo. Ah, dijo no que es El tipo es doloso. instantáneo. Si instantáneamente no avisa. Porque se materializa y se concretiza Porque el se peligro consume. sobre el bien jurídico. Sí, se aumenta el riesgo para el bien jurídico. Cuanto más Bueno, pero si no me lo dice yo no puedo todavía. Perdón, Tras que estoy de forma telemática, interpretarlos lo que piensan se me complica. Claro, cuanto más tardar, todo debe tener un margen de razonabilidad. Profe, los igual yo métodos. tengo una consulta. Perdón si la complico y es breve. Porque cuando se habla de la consumación a la tentativa, si a la persona se le exige auxiliar, ¿no? O sea, en realidad se lo pena por omisión de auxilio. O avisar, sí. O por avisar, claro. ¿Qué pasa? Se exige que el menor de 10 años, por ejemplo, esté en peligro. En una Si ya está situación en de peligro. riesgo. Y de peligro, pará. Yo quiero, viste, Josefina, me conocés, soy bastante preciso en los términos. Perdido o Sí. desamparado, dice. Sí, por consiguiente, eso nos permite deducir que el peligro que requiere la figura, ¿ustedes ya vieron Incendio o Integra Incendio, el primer parcial? Más o menos por arriba, porque lo Vimos vimos delitos ante la seguridad el 80 pública, no vimos específicamente delitos. Bueno. Sí. Ustedes van a ver en algunas figuras en particular, no me ha tocado para esta primera parte, que hay una diferenciación, y esto lo vieron en parte general, hay una diferenciación en peligro abstracto y peligro concreto. Aquí los términos como los que refirió Adriana nos permiten a nosotros determinar o establecer que el peligro que requiere la figura es un peligro concreto y directo. Sí. ¿Está? Sí. Josefina. Sí, pero a lo que iba yo es que si se da toda esa situación, ¿no? Y la persona omitió el auxilio, ya se consuma el delito, si se está dando lo que la figura exige. Por más que venga una persona y después cumpla con este deber. Si no hay de concreción cuidar del peligro, no, Josefina. Sí, pero si se ahoga. Pero si lo que exige el tipo penal es un riesgo, no importa la concreción del peligro. No, pero no cualquier riesgo. Un riesgo concreto. Sí. ¿Está? Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta un poco más específica? Disculpe, el artículo 108 del primer supuesto habla de un rango etario, ¿no? Dice menor de 10 años, creo. Yo quería saber qué pasa en el supuesto de error en la edad del sujeto pasivo. Si hay manera de que, por ejemplo, quede fuera del tipo el actor, por un tema de error. Él pensaba que era mayor de 10 años, por ejemplo, en caso del desamparo o lo que venga, no en un peligro, sino más que nada la situación de estar perdido o desamparado. Más que nada la pregunta es esa, el error. ¿Qué pasa en un supuesto de error de edad? Si se puede excusar de esa manera el sujeto activo. Algunos entienden que sí, yo materialmente entiendo que no. Si el bien jurídico protegido, en este caso específico, es un principio de solidaridad, entiendo que la diferenciación en el rango etario que crea el sujeto activo no debería influir en su beneficio. Perdón, y si uno ve un niño chiquito, flaquito, chiquito, a la noche por la calle que está durmiendo en un banco, una cosa así, ahí hay que dar aviso o ayudarlo, porque si no la figura que a uno se le representa es un chico perdido en el bosque, ¿no? O perdido. Ese es el fundamento de creación de la figura. Claro. Entonces,
No, a ver, ¿Cuál? está queriendo decir la figura, a ver, Sí, ya sé a dónde me quiere llevar, Adriana. sí, Está vamos. a toda la problemática de situaciones de calle que De existen. calle, sí, sí. Por ejemplo, un niño que uno lo ve que anda por la calle. Ajá. Y que parece menor de 10 años, por ahí tiene No, 15. generalmente son menores de 10, hay muchos menores de 10 años en la calle. ¿Eso entraría dentro de esta figura, no ayudarlo, verlo desamparado? No? Es decir, habría que avisarle a la policía, por lo menos, que... No, en estos casos no hay que tratar de criminalizar la pobreza, no sería un dato interesante la criminalización de la pobreza. Por ahí sería interesante que llamaran, el Estado generalmente tiene algunos números, 102 acá y demás, en los cuales se realizan estas situaciones. La figura, el tipo penal está previsto para situaciones de determinada entidad y o gravedad. Claro, algo que está perdido en un Algo, campo. por ejemplo, perdido en una situación en la cual es peligrosa. Entiendo. Sí, Yo o me cuando, acuerdo por que ejemplo, hace mucho frío y se sabe que el frío le va a hacer mal al nene, entonces ahí podría sí. ser, sí, yo te diría que, si vos ves, sí, yo no sé, sí, me encanta, sí, estoy de acuerdo con vos, Roque. En ese caso sí, si yo veo que hay 6 grados bajo, a ver, cero. vamos a suponer en el sur, encontramos entre la lluvia, 10 grados bajo cero, un chiquitito así, y no hace nada, perdón. Sí, a eso va. Ahí me parece que tenés toda la obligación de poder, tenés el deber de ayuda. ¿Bien? Sí, sí, está claro. Bien. ¿Puedo seguir? Sí. Bien, gracias, Adriana. En otros lugares como por ejemplo Canadá. Pascual. Josefina no me prendió la cámara y Pascual tampoco. Qué bueno, bárbaro. Acá estoy. No, está todo bien, está todo bien. Ya está prendida. En otros lugares del mundo, por ejemplo Canadá, países nórdicos de mucho frío, cuando se ve que hay gente caminando por la calle o muy lenta o tirado en un zaguán, la misma policía se encarga de llevarlos porque si no mueren congelados. Mueren congelados. Es una rutina, es una norma que tienen, porque hay gente que no tiene dónde ir y tiene esa circunstancia que si no la rescatan muere. Bueno, perdón, aquí... Eso como una... Aquí, al menos en la ciudad, hay... Como una cosa adicional. Hay... no me acuerdo, la Secretaría de Bienestar Social y demás se ocupa de situaciones de personas en situación de calle. Cuando hace mucho frío, sí. Creo exactamente. Que sí. No obstante lo cual, hay personas ¿cómo se llama? Hay personas que no desean que... sí, no se dejan llegar a ningún lado. No, y hay algunas que, pobre, han perdido la vida, sobre todo, no, este invierno tengo registro de 2 o 3 situaciones, al menos 2 situaciones en el 2019. Son 2 situaciones bastante, una cerca de Constitución y la costa, y otra por aquí, por el centro, mi me barrio. parece. Sí, una por mi barrio y otra en Constitución en la costa. En la de Constitución en la costa era una mujer joven. Pero bueno, sí, en varios países, sobre todo en los países nórdicos, tal cual, el frío es aterrador y se ocupan de esas situaciones en particular. ¿Bien? De la digresión, pero me vino la figura de chicos así en la calle. ¿Y esta omisión de auxilio, quién la denuncia generalmente? La omisión de auxilio es una situación que se da. No es que estamos hablando fuera de esta situación. Es un delito dependiente de distancia, un delito de distancia pública. Sí, lo entiendo, pero a lo que voy es que es difícil en el sentido de que vos pasás por al lado de una persona, de un menor de 10 años que tiene mucho frío, ponele, y es muy difícil, o sea, que todos queden imputados por omisión de auxilio que pasaron por al lado de esa persona.
No, tal cual. Y no se se va a dar da. un caso muy puntual. Sí, mira, a ver, ¿querés la situación pretípica? Con que generalmente yo, porque a mí me gusta darle vuelta a las situaciones y tratar de que se entienda. Cortó. Y, no, a mí me marca, ¿me escuchan? Sí. Todo bien, todo bien. Bien, y me gusta, yo me había prometido no hablar más de 40 minutos y ya obviamente me fui, todavía no hablé de Grumman, pero a mí porque me gusta ejemplificar y que se entienda la situación. Yo te podría solucionar con situaciones que estaban en Mar del Plata, en la ciudad de Mar del Plata, aquellos que tienen más de 30 años se van a acordar, situaciones cuando la ruta 2 era mano y contramano, no había dos carriles, y uno observaba los choques que se producían y vos veías que había un coche escrachado, que veías que algún movimiento interno dentro del coche y seguías con tu velocidad porque se te perdía el día de hotel en las vacaciones. ¿Perdón? Ahí tenés una obligación específica de, ¿cómo se llama? Deber de auxilio. Obvio. Y la no realización, al menos si no, en esa época no existían los celulares, pero no te costaba nada, al menos ya que no habías, en realidad tendrías que haber parado y tratar de darle el auxilio debido a esa persona. Y de no poder hacerlo, tendrías que haber llegado al primer puesto, suponte, donde haya un ejido urbano y darle aviso o a la policía, o a los bomberos, o a alguien para que se ocupe de esa situación en particular. ¿Bien? Disculpe, y en caso del primer supuesto también puede ser, por así decirlo, denunciado por la misma persona que salió de la situación de desamparo o que lo encontraron eventualmente. Sí. Le preguntaron, che, mirá, ¿te viste a alguien? Ponele que Mira, el hay un ejemplo que caso damos del bosque. bastante interesante de, creo que, no me acuerdo si fue en México o algún país cercano a México, en el cual no tenía 10, era un poco más grande, y fue con sus tíos de paseo, y el chico se perdió, o el chico Sí. no volvió, y los tíos a los 2 días, ellos siguieron su caso, y a los 2 días denunciaron que el niño se había perdido. ¿Tá? Por suerte, el chico había aparecido y había estado en la casa de un matrimonio o de unas personas, las cuales no podían fácilmente moverse para llegar al primer poblado. Estaban esperando que subiera al río para poder ir en una barcaza. Obviamente quedaron atrapados por la figura, sí, obviamente. Sí, sí. Bien, gracias. Si bien el chico no fue el que accionó, pero ante la situación, 2 días posterior, sí accionó. ¿Bien? ¿Puedo pasar al grooming? Sí. Bien, bárbaro. Vuelvo a cambiar el chip, y vamos a el bien jurídico protegido. Aquí, el bien jurídico protegido es la integridad sexual. Situación esta que vieron tanto conmigo como por otra docente de la cátedra. ¿Bien? ¿Seguimos hablando de integridad o libertad, como habían dicho en algunas clases que se entendía que integridad... No, aquí hablo específicamente de integridad. Si uno lee la redacción del tipo penal previsto en el artículo 131, podríamos estar de acuerdo en que se trata de un delito común que puede ser cometido por cualquier persona, lo que incluye a los menores imputables. ¿Saben a lo que me estoy refiriendo? A aquellas personas que se encuentran dentro de la franja etaria que va de los 16 a los 18 años, en este caso como eventuales sujetos activos. Ahora bien, se insiste generalmente, y si uno lee los debates parlamentarios respecto de esta figura en particular, así lo señala, que el groomer generalmente es una persona adulta que se crea una falsa
una falsa, perdón los términos porque, una falsa personalidad, podríamos decir. No, en realidad sería no una personalidad, sino una falsa identidad, generalmente haciéndose pasar por un menor. O, esa podría ser una situación, otra puede ser, roba una identidad, hace uso de algún virus, los cuales le permiten y le dan acceso a los datos del menor para lograr apropiarse de información del mundo social que puede llegar a tener el menor, y esto lo utiliza para extorsionarlo. Esa sería la plataforma fáctica sobre la que opera la figura. En cuanto al sujeto pasivo, requiere, en este caso del groomer, que el mismo sea un menor de edad sin distinción de rango etario. Un dato significativo del tipo previsto en el artículo 131 es que la conducta prevista está dispuesta como un acto preparatorio tendiente a un abuso sexual físico. Se prevé, la figura establece que se contacta a un menor por alguna de las situaciones que ya hemos visto, puede ser, esto saben ustedes más que yo, porque ustedes utilizan más las redes sociales que yo, puede ser. Se van a empezar a reír, pero SMS, un mensaje de texto, chat, mail. Bueno, a ver, me podrían ayudar, podrían ser. Ya Josefina se está riendo, Juliana se está riendo. Instagram, Twitter, eco, sí. O sea, me parece más medios más idóneos para ese tipo de delitos. Gracias, perdón, pero son los, no sé, los anteriores son los que yo utilizo, no los que utilizan ustedes. Yo creo que de WhatsApp estoy ahí en el medio. Pero bueno, no importa. En relación al tipo subjetivo, es un delito doloso, requiere el dolo directo de primer grado, reclama querer y conocer la realización del tipo objetivo, pero además, si uno lee la figura específica del 131, requiere un elemento ultraintencional, el cual es el requisito de querer cometer un delito contra la integridad sexual del menor. Por eso yo les dije que la conducta prevista está establecida como un acto preparatorio, porque mediante este tipo penal se prepara el terreno a los fines de cometer un delito contra la integridad. Por eso cuando Juan preguntó, ¿integridad o libertad? No, integridad. ¿Bien? Y acá Josefina para hablar de tentativa y demás, se consuma cuando se establece específicamente el contacto con el menor en forma tal que sea advertible o de forma manifiesta cuál es el propósito que ha tenido el sujeto pasivo con dicha comunicación. No se trata de cualquier contacto, sino el contacto que realiza el sujeto activo respecto del sujeto pasivo es teniendo en fin la ultraintencionalidad de cometer un delito contra la integridad sexual de una persona. Fíjense ustedes una cosa, el tipo penal está establecido como un tipo penal subsidiario, porque en la parte final, como todo tipo penal subsidiario, contactar a una persona con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. ¿Por qué? Porque en caso de perpetrarse el abuso, la figura se desplaza. ¿Bien? Una situación importante que al que No le interese, concurrente en ese perdón, caso. antes de terminar, déjenme algo antes de terminar. Aquellos que les interese la situación en particular, en clase
en otro tipo de clases se podría hacer. Tengo artículos y demás, porque está... hay una interesante corriente que está tratando de modificar este artículo que ha quedado, hay situaciones difusas y confusas en las cuales dan posibilidad que hay acciones que puedan quedar atrapadas en el tipo que no debieran quedar atrapadas, pero hay gran mayoría de actividades tendientes a este tipo de situaciones que no quedan de acuerdo a esta redacción atrapadas en el tipo penal. Aquellos que les interese, me mandan un mail y les puedo mandar algún tipo de situación o de comentario. ¿Bien? Bueno. Niños, niñas y adolescentes, les pido disculpas, yo había pedido 45 minutos nada más para el día de hoy, pero bueno, me pasé. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Porque yo a ustedes no los veo hasta después de el recuperatorio, creo. Yo tengo dos consultas. Okay. Si puede concurrir el grooming con un abuso sexual. No, queda desplazada, queda atrapada. Porque la se desplaza, por claro, por claro. eso me parecía. Y otra, el propósito que debe tener el actor siempre debe ser el de abuso sexual físico, porque a veces, por ejemplo, que pueden ser esos casos que vos estabas diciendo que no quedan atrapados, se busca, por ejemplo, conseguir fotos de menores, no el encuentro físico, sino las fotos de los menores. La obtención, exactamente. Pornografía infantil. Y eso realmente, después se da, después como está establecida como figura subsidiaria de darse esa situación, entramos dentro de otra figura que sería la extorsión. Generalmente se requieren las fotografías de una persona para después poder extorsionarla. Y si no es para extorsionar, sino para difundirla, tipo, porque se vende, ¿no? La pornografía infantil. No es para extorsionar a la víctima, sino para... Usted ya me habló, si es para publicación, entra dentro del tipo penal de la pornografía. Por eso. ¿Y eso cuándo lo vemos? Lo debieron haber visto, no me tocaba a mí. No, no lo hemos visto todavía. Lo teníamos que ver, pero no lo vimos, sí. Pero entraba en esta parte. No, vimos prostitución, no pornografía. No, conmigo vieron corrupción. Ah, corrupción de menores, sí. Sí. Corrupción, ¿está? Sí. Yo, profe, tengo una pregunta que quizá un poco pava, ¿no? Pero es de No, peligro. ninguna pregunta conmigo es de esa índole. Bueno, es de peligro concreto, ¿no? El grooming. O sea, lo que se pena es el peligro ¿Por qué es digamos, una figura de peligro y no el resultado? O sea, claro, yo leí esa discusión en Dona que dice que en realidad los delitos de peligro concreto son de un resultado que afectan un bien jurídico, pero que ponen en peligro el bien jurídico, ¿no? Pero por eso me refiero a que es de peligro concreto en el sentido de que afecta al bien jurídico y porque puede llegar a afectar a... No, es un delito, está de resultado. Sí. Bien. ¿Está? Si querés, de peligro concreto. Sí. Es de peligro concreto. Y a ver, yo para pelearme con Josefina, que está tomando mate y yo no podría en esta situación en particular, admite la tentativa. ¿Hacer contacto electrónico? Sí. Porque hacer contacto electrónico se hace donde le manda un mensaje y ya lo hizo el contacto. Ajá. ¿Y dónde está la tentativa? O sea, y si viene la madre y bloquea a esa persona, por ejemplo. Pero... No, si yo comienzo la realización de esta actividad, está tendiente a ese fin determinado, pero no lo puedo consumar porque vamos a utilizar las palabras de Josefina, la madre lo advierte. Hubo un caso últimamente que se llegó a una situación de juicio abreviado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Está? La madre vio la situación, estableció que podía darse dio aviso a la autoridad pública y una cosa que no me quiero olvidar de la figura, una de las ¿cómo se llama? Críticas que se le hace a esta figura es que
generalmente, ya lo vimos, al menos lo vieron conmigo, todas las figuras previstas, al menos las que vieron conmigo, que fueron las del 119, 120 y demás, son figuras dependientes de instancia privada. ¿Se acuerdan que vieron el artículo 72? Que vimos el artículo 72. Bien, acá no dice nada. Por consiguiente, y en el 72 no lo dice, tengan en cuenta, por si les llegan a preguntar esta figura en particular, esta figura es perseguible de oficio. No es necesaria que el sujeto pasivo o responsable o alguna entidad dé conocimiento de la situación en particular. ¿Bien? Pero no se vaya. Dígame, acláreme cómo es tentativo. Ay, Adriana, dígame, yo sé que la voy a tener en criminología o ya la tuve, no. No, todavía no. La tentativa es contactarse. Una vez que le mando un mensajito ya está contactada. Sí, pero tiene que tener, ahí está, yo sabía. Esto es como un medio mundo, uno tira para... ¿Qué requiere el tipo? Porque no me escucha. Pero siempre me pasó penal parte general, se apura, me pregunta. Ahí está, entonces requiere toda actividad tendiente a que tenga esa ultrafinalidad y que no consuma el resultado, es merecedor de la situación prevista en el artículo 40. Pero el resultado del propósito es diferente al resultado de conectarse. Si yo me conecto, me conecto. Perdón. Si a mí me persiguen por conectarme, y acá dice, me entrego. Amoroso, entonces, acá dice, el acto ejecutivo sería, por ejemplo, el hecho de ya quedar para verse en un lugar, por ejemplo. Lo demás son actos preparatorios, conectarse con esa persona, hablarle. Gracias, Josefina. ¿Viste que sabía de Pero no estoy, acá dice, será penado contactarse con una persona, con el propósito, bueno, pero contactarse. No es la. Sígame leyendo. Y no, es con el propósito, pero el propósito puede concretarse, no, pero lo que está penado es contactarse. A ver, Adrián, yo no estoy de acuerdo en que cuando sea en ponerse... la tentativa. No, para mí el acto ya está consumado cuando se contacta con la intención, no cuando se quedan en verse. ¿Cómo determinamos la intención del sujeto? Es lo que yo preguntaría, ¿cómo haces para esto? El contacto es el que... Esto es un tema de tentativa, vuelvo a decir, la tentativa comienza a ser punible a partir de que se realizan actos ejecutivos. Y por ahora, gracias, los actos ejecutivos siempre son actos exteriores. Y contactarse es exterior. Sí, con un fin determinado, Adriana. Claro, después hay que analizar el caso concreto, ¿sí? Porque yo me puedo contactar con alguien y decirle, che, mirá, nos vemos mañana en una cafetería, te invito a un café. A partir de ahí después vemos qué pasa. Sí. Yo te quiero conocer. Claro, y después, si de esa figura... Cada uno arma la hipótesis que quiera. Pero lo que está penado es mandarle un mensaje. Con una intención determinada. Claro. Un sujeto pasivo determinado, menor de edad, también eso hay que tener. Obviamente. Porque el caso de, por ejemplo, en todos los presentes... Y el sujeto activo tiene que ser, como mínimo, un menor imputable. Aunque ese menor imputable o esa situación de menor imputable, es, si se quiere, me hace un poco de ruido. Pero puede darse. Perdón, será penado con prisión de 6 meses a 4 años, el que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra... Ya lo tengo medianamente claro el tipo penal. Adriana, ¿cuál sería su pregunta? Que lo que está penado es contactarse con ese propósito. No... El que por medio de cualquier comunicación electrónica, telecomunicación, contactare a una persona menor de edad, ¿bien? Sí. Con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de una persona. Sí, para ahí me quiero decir que requiere el tipo objetivo, ya lo vimos, sí.
ese contacto se materialice con un fin tipo subjetivo de ultraintencionalidad. No es solo el querer y conocer, la realización del tipo objetivo, es la comunicación sino que debe tener el propósito de cometer otro delito. ¿Bien? Cualquier acto tendiente a la comisión o tendiente a ponerse en contacto con una persona menor de edad y que él mismo se frustre por un acto ajeno a su voluntad, claro, es tentativa. Bien. Ejemplo, para no irnos del tema, para que no crea que le voy a escapar, nunca trato de escapar a una situación de estas en particular, yo se lo envío a una persona, se lo envío a Josefina. Sí. ¿Está? Bien. Josefina no lo ve la madre de Josefina. Sí. Ahí tiene la tentativa. Está bien. La tentativa la entiendo. ¿Qué es lo que no entendí? Entonces ya hasta yo me perdí. Que lo que está penado es el contacto, es lo que está penado. No es que después se tenga que materializar el propósito. Eso no, puede... seguro. Es por eso digo que para algunos, cito el doctor Ricker, situación a la cual yo suscribo, él considera que al tipo penal debe entenderse como un tipo penal subsidiario. ¿Por qué? Porque en caso de perpetrarse la situación de abuso, regirá una problemática de concursalidad. Claro. Si quiere específicamente, le digo, es un concurso aparente por una relación de consunción. Sí, la veo esa. Esa la veo. Bueno. A ver si jóvenes. Puedo ayudar. A ver, Pascual. Son tres cosas. Primero, contactarse con un menor, segunda, y con una intención. Se tienen que dar esas tres cosas simultáneamente. La intención... ¿Cuál es el problema? De darse esas tres cosas, el tipo penal se consume. ¿Es así o no? Sí, se consuma con independencia de que exista o no una agresión sexual. Claro. Exactamente. Si se da la situación, además de una agresión sexual, se da una problemática de concursalidad por consunción. ¿Bien? Yes. Bueno, ¿alguna duda? ¿Los puedo ayudar en algo antes del parcial? No. Creo que estamos bien. No lo sé. Veremos el lunes. Claro. Cuéntenme cómo es el parcial, porque yo en este no lo sé hoy todavía. Nos dijeron que iban a hacer choice entre 4 y 5 preguntas de multiple choice y 2 casos a resolver aproximadamente. Esa sería la idea del parcial. Los casos para resolver en 10 renglones, en 15 a 20 minutos habría que resolverlos. Y bueno, las preguntas de multiple choice eran más o menos ese estilo, como el cuatrimestre pasado, por lo que dijo Julio Ortiz. Ok. ¿Les puedo dar un consejo? ¿Y me voy? Sí. Lo que quieras. Son todos bienvenidos. Bueno. Sobre todo porque cada vez que hacen una pregunta y demás, siempre lo observo. Si bien es interesante que pregunten qué hubiese pasado si, o qué hubiese pasado si no, a ustedes les dan un caso. ¿Está? No lo modifiquen. Ustedes respondan según el caso. Si tienen tiempo, Josefina puede poner, o Adriana podés poner, yo opino respecto de esto que, vuelvo a decir, si tienen tiempo. Primero, ocúpense de contestar lo que les preguntan. ¿Bien? Bueno. Y no desaprovechar el choice, como nos dijeron.
¿Qué cosa? Que no desaprovechemos los multiple choice, que son... No entiendo que no desaprovechar. Claro, porque que más allá de los casos prácticos, que son muy importantes y suelen ser notas más altas, porque nos dio el caso Julio de que, por ejemplo, el cuatri pasado una chica resolviendo nada más la multiple choice aprobó el examen, digamos, son muy importantes. Eso depende el puntaje que le coloquen, o que le coloquemos, hagámonos cargo, que le coloquemos a el multiple choice y a las preguntas en general. Ustedes ya saben, en penal parte general es nada más multiple choice. Sufre. Se sufre el multiple choice. Si sabes, está así siempre, pero sí, es un sistema que, bueno, tiene lo suyo en penal. Igual son preguntas concretas que pueden... A mí me gustaría que fuese, yo siempre lo digo, en otras épocas todos ustedes no estaban de acuerdo, a mí me gustaba que fuese oral. Ay, hermoso, me encantó. Pero siempre todos me miraban con cara de pocos amigos. Pero bueno, y encima en esta virtualidad estoy cada vez más desahuciado, pero bueno. Chicos, espero que todos le vaya bien. Muchos puntos suspensivos, están grabando todavía, o sea que no lo voy a decir ni muerto. Y bueno, ver si esta bendita o maldita pandemia, nos veremos después. Cualquier cosa, respondo, ya saben, respondo mail hasta el viernes. El viernes descansamos todos y ustedes reflexionen. Bueno, nos estamos viendo. Gracias, doctor. Gracias. Chao, profe. Chao, chao.